Bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta tarde. Le enviamos un cordial saludo desde nuestro aposento. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por este nuevo día que nos ha regalado. También no se olvide de darle like, no se olvide de seguirlo, de compartir las prédicas, porque esto ayuda a que más personas conozcan de Cristo. Amén. El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Luis Vera. Él nos va a acompañar en esta tarde y queremos saber un poquito de a qué se dedica nuestro hermano Luis. Amén, Chiu, muchas gracias. Primeramente agradecido con ustedes de esta invitación. Como ustedes, algunos de ustedes ya saben, yo me congrego en nuestra iglesia, ¿no? Espada de Dos Filos, donde estoy sirviendo como maestro de escuela dominical, ¿no? Más concretamente en el área de la preadolescencia, donde tocamos muchos temas interesantes que tienen que ver con la actualidad, el tema social, cultural, pero sobre todo el ámbito espiritual, ¿verdad? Que es un tema donde nuestros hijos son muy atacados y donde creo especialmente que nosotros como padres y como maestros tendremos que enfocarnos si queremos ver un futuro muy prometedor para nuestros hijos. Amén, amén. Mira, fíjate que queremos tocar un tema algo muy importante, gracias a Dios porque te tenemos hoy aquí, y a ver si nos puedes ir guiando, ¿no? Porque queremos tocar un tema de los jóvenes. ¿Qué está sucediendo en la actualidad con los jóvenes? Fíjate, y me gustaría que me acompañen a Jueces 2 y vamos a leer el 10. Seguro que lo habrán leído, que aquí se trata tras la muerte de Josué. Dice el 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Imaginémonos algo, familia, ¿no? Dice que con Josué, ¿no? Se hablaba de Dios, conocían a Dios, ¿vale? Pero después de la muerte de Josué, dice que se levantó una generación. No sé qué habrá pasado en ese momento. ¿Qué habrá pasado tras la muerte de Josué? Porque imagínate, mi abuelo o mi abuela están muertos, ¿vale? Habrán conocido de Dios. Le predicaban el evangelio y todo eso. Pero mi padre no conocía de Dios. Y dice que, aquí relata la historia, que se levantó, tras la muerte de Josué, se levanta una generación. O sea, sería yo esa generación que no conocía de Dios. Que adoraba a otros dioses, a los dioses de Baal, dice la palabra. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Quiere decir que desde ahí podríamos decir, Luis, Jaime, Xiomara, desde ahí yo digo, ¿no? Bíblicamente, no, claro que ¿habrá habido un cambio así para la juventud de ahora? ¿Por qué la juventud de ahora? ¿O por qué los padres? Porque realmente todos somos padres. Ustedes no sé si lo comparten conmigo, pero ustedes creen que nosotros como padres somos los culpables de que nuestros hijos no conozcan de Dios. Por una parte somos nosotros los responsables de que nuestros hijos no conozcan de Dios. Es nuestra obligación de que nuestros hijos conozcan de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes? Amén. Existe, después de que muere Josué, ¿verdad? Si bien es cierto, en primera instancia el pueblo de Israel era enviado a conquistar las naciones que estaban en la tierra prometida, ¿verdad? Amén. Pero resulta que el pueblo de Israel toma la postura de como querer ser amigos de todos y en cierta parte desobedecer lo que Dios le había ordenado. O sea, ellos tenían que conquistar, no ser conquistados. Entonces, existe como una relajación por parte del pueblo de Israel y a la vez no tenían como la necesidad, porque es muy diferente cuando nosotros buscamos a Dios por una necesidad de que estamos entre la vida y la muerte, a que cuando buscamos a Dios cuando lo tenemos todo. Bueno, estamos hablando de que Israel no es que lo tenía todo, pero si sabemos cuál era el pasado de Israel versus lo que le estaba pasando en ese momento, prácticamente Israel
ya estaba libre de Egipto, ya se había librado de algunos enemigos, ya había derrumbado, o sea, había cumplido proezas, se podrían decir así, y ellos se sentían, se podría decir un poco, ¿cómo te lo voy a explicar? Se sentían como que lo habían alcanzado todo y que estaban tranquilos. Entonces ya no era como la postura de ya no es necesario hablar de Dios. Amén. Jueces relata que son todos libertadores. Está Og, está Débora, la profetisa Débora, está la historia de Sansón, está Gedeón y todo esto. Pero relata Jueces casi lo mismo. Relata Jueces que un grupo comienza a clamar a Dios porque está cansado, dice. Pero una vez que va un libertador, dice que el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo. Vuelve a ser líder. De nuevo pasan 20 años, pasan 18 años, pasan 40 años, por decirlo así, cada libertador tiene ciertos años, ¿vale? Entonces, vuelve a ser, y a veces yo me imagino en la actualidad, mi hermano Luis, Jaime, que a veces nosotros, en la actualidad, nosotros como hijos de Dios, somos esos libertadores de nuestro hogar. Amén. Amén. Somos esos libertadores que debemos de instruir al niño en el camino del Señor, ¿vale? Pero resulta que una vez que lo instruimos en el camino, resulta que mi hijo comienza a hacer lo malo. Pero aquí relata, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor los entrega por hacer lo malo. Así es. Y yo me imagino en la actualidad está pasando muchas cosas. Por ejemplo, estábamos hablando delante que a un niño, porque no se le podía encender el teléfono, porque no se le podía cargar el teléfono, se suicidó. Ahora en la actualidad, por un teléfono. Hay muchos casos así, que porque si no le dan la PlayStation, hacen desastres en su hogar y todo eso. Están haciendo lo malo porque el Señor no está en ese hogar. El Señor no está en la vida de cada uno de esa familia. Sí. ¿Qué opinan respecto a esto, hermano Luis? Amén. Bueno, con respecto al versículo que hemos leído, primeramente tendríamos que ver el contexto histórico, ¿no? Sabemos que Israel, como bien decía Jaime, estaba en una situación donde Dios les había mandado, le había dado ordenanzas, estatutos, ¿verdad? No solamente para el pueblo en sí, es decir, hombres y mujeres, sino incluso para nuestros hijos, ¿no? Para sus hijos. Y el Señor les da una declaración a ellos y les dice, no te quedes con estas palabras de la ley que yo te doy ahora, sino que además instruye al niño, ¿no? En el camino donde vayas, instruye a tus hijos. Hoy en día, ¿cómo lo podríamos traer en nuestro tiempo? Bueno, en nuestro tiempo sabemos que no vivimos las mismas cosas que vivió el pueblo de Israel en el pasado, pero vivimos a ciertos acontecimientos quizás mucho peores. El Señor Jesús, en la parábola del sembrador, el Señor da un ejemplo muy bueno, donde dice que una cierta semilla cayó entre pedregales y espinos. Y una de esas semillas dice que murió ahogada, por cuanto no tenía profundidad, ¿verdad? Y la interpretación de esta palabra, dice el Señor, que a veces vienen los afanes al corazón del ser humano y los afanes hacen que ahoguen la palabra de Dios. Entonces, nuestros hijos están siendo afanados hoy en día, bien decías tú, ya sea con los videojuegos, ya sean con las redes sociales, ya sean con tantas cosas que distraen su mente, ¿verdad? Y si a eso le añadimos el hecho de que nosotros como padres no los estamos instruyendo en el camino de Dios, como dice la palabra, eso, en lugar de ayudarlos a salir de esas situaciones, lo que nosotros estamos haciendo más bien es hundirlos más todavía, ¿verdad? Hablando espiritualmente, sabemos que el diablo y sus demonios están alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león, ¿a quién busca normalmente en una manada? A la presa más débil. Y en el hogar, ¿quién es la presa más débil? Nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos, estamos hablando desde el punto de vista cristiano, ya ni digamos desde el punto de vista secular, personas no cristianas, pero estamos hablando completamente desde un punto de vista cristiano, un hogar cristiano. Entonces, yo como padre cristiano, si yo no cubro a mis hijos cada día en oración, si yo no, estoy hablando siempre en lo que yo tengo que hacer por él, yo personalmente como padre, cubrirlo en oración, orar por él, etcétera, interceder por él.
Ahora, luego también está el tema de dedicarme de lleno a Él. ¿Por qué hay tantos hijos en rebeldía? Bueno, porque yo permito que mis hijos pasen más tiempo en los videojuegos, con sus amigos del colegio, con su, yo qué sé, permitiendo que los maestros en los colegios les estén enseñando la ideología de género y tantas cosas como estas, pero luego no lo quiero llevar a la iglesia, o no lo quiero llevar a la escuela dominical, o no leo la Biblia con él, no le comparto un versículo bíblico. Entonces es normal que pasen estas cosas en nuestra sociedad. Entonces el pueblo de Israel fue lo que le pasó. El pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios hizo en el pasado, se olvidó de que Dios hizo tantos milagros y prodigios en el desierto, en Israel, y entonces esa nueva generación que se levantó ya no conocía a Dios, ya no conocía a Josué, ya no conocía a esos hombres guerreros que lucharon a favor del pueblo y en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podían esperar esos padres? Obviamente, idólatras, asesinos, personas que no tenían ningún respeto hacia sus padres, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa nueva generación que se levantó después dice que comenzaron a hacer lo malo. Pero esto es, miren que esto es algo inherente. Lo malo es algo inherente a el desconocimiento de Dios. Es decir, a veces nosotros decimos, esa persona es mala, pero lo más concreto sería decir, esa persona no tiene a Dios. ¿Ven cómo cambia la cosa? O sea, esa persona no es que es mala, es que no conoce a Dios. No conoce. Entonces, ¿por qué empezó el pueblo de Israel a hacer lo malo? Porque no conocía a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nuestros hijos muchas veces se empiezan a portar mal? Porque no tienen el conocimiento básico de Dios. O sea, era como un pueblo sin ley, en pocas palabras. Exactamente. Porque, Sin ley. claro, si vamos a cuantificar la maldad, ¿cómo cuantificamos la maldad? O sea, si nunca te dije, si cometes esto, eres un adúltero, si cometes esto, eres fornicario, si cometes esto, eres ladrón. O sea, si yo no tengo cómo medir al malo, ¿cómo le puedo decir que es malo? Es como un dicho que dice, ¿cómo vas a conocer lo dulce si nunca has probado lo salado? ¿Verdad? ¿Cómo vas a saber hacer el bien si no conoces de Dios? Es así de simple, ¿verdad? Quizás a veces podemos decir, esto se dice muy sencillo, ¿no? Pero como dije al principio, es un trabajo donde amerita un tiempo y un esfuerzo. Es decir, yo no puedo venir y si mis hijos se portan mal, pegarle 2 chillidos y me voy. No. Me tengo que sentar con él. Dice el Señor en su palabra, instruye al niño en obediencia y en el amor de Dios. En el amor de Dios, en la disciplina de Dios, pero con amor. Entonces, la disciplina no es gritarle, no es darle un par de azotes, es, bueno, aparto mi tiempo como padre, es decir, por un ejemplo, que estoy acostumbrado a ver una serie, una novela, o que esto, lo dejo de lado y me siento con mi hijo 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario, y le empiezo a explicar que lo que ha hecho está mal, o que lo que ha aprendido en cierto lugar está mal, que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y a respetar a sus padres. Entonces, cuando yo le dedique tiempo a mis hijos, ellos van a empezar a ver, no, mi padre le interesa mucho lo que me está enseñando y a la postre, con el tiempo, él se va a quedar con eso. Hay un versículo bíblico que justamente es lo que acabas de decir, que está en Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y las repetirás a tus hijos. Y aquí dice cuándo, y es muy importante lo que acabas de decir, Luis, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, eso se refiere fuera de la casa, Amén. al acostarte y cuando te levantes, o sea, de noche y de día. Y es muy importante lo que acabas de decir, es muy importante porque no solamente es el tiempo que estoy con mis hijos, que a veces, eso es muy importante que los padres sepan de que a veces estar con los hijos no es simplemente tener la compañía de los hijos, sino que se refiere a darle un tiempo de calidad a ellos y que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque si no fuera por Dios, siempre les digo, no estuviéramos nada ni estuvieras comiendo el plato de comida que te está sirviendo ahora. Entonces nosotros como padres no podemos como, ya porque mi hijo me dijo que está bien, sino que tenemos que ir más allá. Yo recuerdo que cuando era muy joven,
me costaba justamente a veces decir más cosas. Pero ¿por qué me costaba decir más cosas? Porque si mi familia se enterara de todo lo que hago en el colegio, me da vergüenza. Claro. Entonces, claro, pero tenemos que ir escarbando, se podría decir, a nuestros hijos y decirle, oye, ¿y qué más has hecho? ¿Qué más has hecho? ¿Qué más, qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué Amén. necesitas? Amén. Y Luis, hermano Luis, yo quisiera preguntarte algo. No está en el guión ni nada por el estilo. ¿Ustedes qué le enseñan a los preadolescentes ahí? Bueno, lo primordial... ¿O a qué se dedica la escuelita dominical y todo eso? Bueno, yo como bien les comentaba al principio, yo me dedico al área de los preadolescentes, ¿no? Entonces sabemos que tenemos muchas, varias edades, desde los más pequeños hasta los preadolescentes, y luego está también los jóvenes que van aparte, ¿no? Entonces, lo primordial que se enseña es obviamente la palabra de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, eso como base, y luego pues también lo que es el tema de la vida cristiana, ¿no? Pero en caso de los preadolescentes, uno de los temas que más tocamos en clase es el tema social y cultural que estamos viendo ahora, sobre todo con el tema de ideología de género. Ideología de género, por ejemplo, un tema, a la Agenda 2030, estamos tocando mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que, por qué? Porque ellos ya tienen la edad para entender estas cosas. Entonces, a veces hay una palabra donde dice, y ustedes la conocen, que dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros, quizás antiguamente en las escuelas dominicales no se tocaban estos temas, porque decían, no, es que a los niños no les podemos enseñar estas cosas, están muy pequeñitos para saber estas cosas, no la van a entender. Pero no, que va, los chicos de hoy en día son muy inteligentes y captan las cosas a la primera. Entonces, nosotros no podemos quedarnos, la iglesia no se puede quedar estancada en ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo va 10 pasos más adelante que nosotros. Entonces nosotros tenemos que actualizarnos e ir al mismo nivel, pero en cuanto a lo bueno. Amén, amén. En cuanto a lo bueno. Entonces, nosotros no podemos estar enseñándole a los preadolescentes en escuela dominical recién acerca del arca de Noé, acerca de David que mató a Goliat. No, no. Ellos tienen que recibir un alimento más consistente, ¿verdad? Entonces, estamos enseñando acerca de la ideología de género porque muchos de ellos reciben esto en los colegios como algo bueno, cuando realmente no es así. Y de hecho, Juan Carlos, si me lo permites, yo he traído aquí algún pequeño extracto acerca de unas ciertas fuentes acerca de la rebeldía en los hijos. ¿Por qué los hijos a veces son rebeldes? Que tiene que ver con la ideología de género. Por ejemplo, una de las raíces es la búsqueda de la identidad. Tú sabes que nuestros hijos, sobre todo los preadolescentes, están buscando una identidad. Ellos no se sienten identificados muchas veces, no tienen una identidad concreta, ¿verdad? Algunos, pues mira, yo qué sé, ya quieren ser adultos, o hay otros que se sienten identificados con su personaje favorito de televisión, otros con su cantante favorito, con su actor favorito, pero nunca tienen una identidad, o muy pocos tienen una identidad concreta. Entonces ahí es donde aprovecha el enemigo, a través de la ideología de género, a meterle cosas en los colegios, la misma política, a meterle cosas de que, bueno, si tú no te sientes, si tú no sabes lo que sientes o lo que eres, tú puedes ser, si eres niño, puedes ser una niña. Si eres una niña, puedes ser un niño. Si eres un niño, puedes ser un perro, etc. Tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que están recibiendo nuestros hijos en el colegio, mientras muchas veces la iglesia está dormida, ¿verdad? Entonces, nosotros como predicadores, como maestros, como evangelistas, tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Esto es una batalla espiritual, obviamente, donde nosotros tenemos que combatir estas cosas. Porque ellos pasan toda una semana aprendiendo estas cosas y a veces 1 o 2 horas en la iglesia solamente tenemos de tiempo para enseñarle todo esto a los niños, ¿verdad? Pero es importante. Ahora, eso por un lado. Pero es que esto es tan importante decirlo. El problema ya no es solamente qué le enseñamos nosotros como maestros, sino, y aprovecho este espacio para que también los padres sepan que ellos tienen un trabajo que hacer en casa, ¿verdad? Amén, a veces amén. enviamos a los chicos a la escuela dominical y que los maestros se hagan cargo y nosotros nos lavamos como padres. No es así. Y encima
encima muchas veces como padres decimos, ¿pero qué le están enseñando en la escuela dominical? Que mi hijo está rebelde. ¿Pero qué le están enseñando en la escuela dominical? Que mi hijo se porta mal en casa, que responde mal. Pero en realidad, solo son 2 horas o 1 hora, como dice usted, hermano Luis, que se le está enseñando. En realidad sería, ¿qué está aprendiendo mi hijo en casa? Porque tal vez el resultado de todo lo que ha aprendido en lo secular. Amén. Entonces yo creo que como dice usted, como padres debemos de hacer mucho énfasis en nuestros hijos, que son tremendos, pues tenemos que estar ahí siempre, en cada momento instruyendo, en cada momento ayudando a nuestros hijos a que puedan caminar en los caminos de Dios. Amén. Amén. Y mira, quiero entrar justamente para entrar en lo del pueblo de Israel, y la pregunta es, ¿por qué los jóvenes o la nueva generación se desvió? Y aquí tengo algo, son 4 puntos muy importantes que los quiero acoplar con lo que dijo Luis. Por ejemplo, el primer punto, falta de enseñanza, que es algo que actualmente lo está haciendo la iglesia. Es algo que actualmente lo cubre la iglesia, porque se ve mucho que en las casas no se enseña de Dios. O sea, estamos como aquel pueblo de Israel que no enseñó de Dios a sus hijos. Entonces, estamos como... Pero, a ver, ¿qué sucede con esto? Que a la vez, si yo mando, por ejemplo, si yo ya no voy a la escuela y mando a mi hijo a la escuela. Cuando venga mi hijo, el día de hoy aprendió de pronto una ecuación de no sé qué. Y yo, como ya me olvidé de las ecuaciones, ¿verdad? No puedo tener ese trato con mi hijo por decir, ay, mira, la ecuación es así, pero es fácil, ¿no? O sea, no puedo entrar en temas de conversación con mi hijo porque yo ya me olvidé de las ecuaciones. Entonces, lo mismo pasa como cuando un niño tú lo mandas a una escuela dominical, pero en la casa no se habla de Dios. O sea que cuando tu hijo regresa a casa, a tu hijo le va a dar miedo decir, mamá, el día de hoy me enseñaron que las 10 plagas de Egipto y que no sé qué. Entonces tu hijo no va a sentir esa relación porque tú no hablas de Dios. No sé si me hago entender. O sea, sí. El hecho de que la casa está pagada para hablar de Dios es lo mismo cuando tu hijo va a la escuela, cuando tu hijo viene a la casa, no habla de lo que estudió en el día a día. ¿Pero por qué? Porque normalmente en la casa no se habla de lo que se estudió. No se pregunta tampoco. No se pregunta, no se sabe, pero asimismo no hay esa relación como para decir, no, ¿qué voy a hablar contigo si igual aquí no hablamos de Dios? En pocas palabras. No le dan importancia. Exacto. Segundo punto, relajaron el tema de la obediencia, que fue lo que yo ya expliqué, ¿no? Como no hay la necesidad de buscar a Dios, no hay mucha importancia de Dios en esta casa, en pocas palabras. El tercer punto, la influencia cultural, que fue lo que acabó de hablar Luis, que es algo que se está, actualmente es algo que lo están viendo en la escuela dominical. Gracias a Dios hay maestros como Luis y como la hermana Lorena, la hermana Lorena, que... le mandamos un saludo desde aquí. Sí, Gabrielita. Sí, entonces ahí se ve esto porque es muy importante, pero esto no lo enseñamos en casa. Y el cuarto punto, que es muy importante, que sí tiene que ser de casa, que esto ya no está en las manos de los maestros, es la falta de relación personal. Que esto, en pocas palabras, es que el niño o el hijo o el joven tiene que ver cómo Dios me transformó a mí y yo tengo que transmitir de cómo Dios es en nuestra vida. Era lo que te decía con mi hijo. Si yo a mi hijo no le transmito lo que Dios hizo por mí y que estamos donde estamos por él se olvida de Dios. Porque no lo conoce, pero no lo conoce porque no quiere, sino porque yo no se lo he dicho a él. No sé si me hago entender. Sí. Porque no es una obligación del hijo aprender de Dios, sino una obligación del padre enseñarle al hijo sobre Dios. Amén. En pocas palabras. Amén. Entonces, si, como decía Luis, ¿cómo yo mido al malo? Al malo, por ejemplo, ¿cómo mido no pongamos un malo de maldad, pongamos a un mal trabajador.
¿Cómo mides a un mal trabajador? Claro, porque le has dado una serie de órdenes que tiene que seguir y no las ha cumplido. Claro, pero si al mal trabajador no les has dado ninguna serie de órdenes, ¿cómo sabes que es un mal trabajador? Claro. Entonces, hay casas que no tienen límites, en pocas palabras. Antes de continuar, yo quisiera aquí, por medio de este programa, mandarle saludo también a nuestra hermana Vanessa, que es la directora de Escuelita Dominical, y nuestra hermana Cristina, y a todos los maestros. Amén, porque están haciendo, la verdad, son de muchísima bendición y están haciendo un excelentísimo trabajo con nuestros jóvenes, nuestros niños. Amén. Ahora sí. A Darwin también, no te olvides. A nuestro Darwin y todo su equipo, Kesia. con los jóvenes. Kesia, también le mandamos un saludo Amén. desde aquí. Ánimo, Gloria a Dios. sigan así y sigan hacia adelante. Suban otro escalón más que ustedes pueden dar eso y mucho más. Amén. Ahora sí, sí que es verdad lo que dice nuestro hermano Jaime, porque fíjate que a veces no lo vemos físicamente, pero espiritualmente se ve que hay una destructura familiar o una fisura familiar. Y así empieza. Empieza por una pequeña fisura y hasta que se hace algo más grande. Empieza algo pequeño y algo más grande. Por eso que hay familias en la actualidad que a veces el hijo grita al padre, insulta al padre y le da igual al padre. Nosotros vivimos en Europa, en España, y podemos ver, no como en nuestros países, ¿vale? Pero aquí en España, cuando ya la persona está mayor, lo mandan a otro lado, ¿vale? Sí. Pero en nuestros países, nuestro padre, nuestro abuelo, queda en nuestro hogar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Ahí hay un amor familiar, pero ese amor se pierde. Ahora, yo me imagino cuando es de Dios. Cuando tú hablas de Dios, cuando tu casa es de Dios, tu hogar, una vez que entra alguien, un visitante, una visita, un familiar, un amigo, entra a tu hogar, se nota que tu hogar es distinto. Amén. Sí o sí se nota que tu hogar es distinto. Así es. La atmósfera es distinta en tu hogar. Se nota que en ese hogar oran. Se nota que en ese hogar se reúnen a hablar. Y muchas veces a lo mejor malinterpretan al cristiano. Muchas veces creen que el cristiano, solamente son religiosos, los aleluya, ahí. Pero no es así. Nuestros niños, nuestros hijos ven sus dibujos animados. Eso sí, vemos qué es lo que ven ellos. Claro. Porque por medio de los dibujos animados también entra la ideología de género y todo eso. Así es. Por medio los atacan a nuestros jóvenes, los atacan por todos lados. Y eso es lo que se está viendo más que nada, Juan Carlos, hoy en día, porque eso, mira, hace algún tiempo, antes de yo venir a los pies del Señor, una de las cosas que siempre me decían de los cristianos, antes de conocer yo de Cristo, me decían, es que son muy religiosos y le enseñan a sus hijos que no deben ver caricaturas porque eso es del diablo. Y yo decía, bueno, pues es verdad, ¿no? Son muy religiosos porque, a ver, ¿qué de malo hay en ver una caricatura? ¿Está el demonio ahí dentro en una de esas criaturas? Pero ya me he dado cuenta que depende de la perspectiva como uno lo ve. Es decir, cuando un cristiano te dice que en un dibujo, en una caricatura, llámalo como quieras, está el demonio, a veces el no creyente piensa que está hablando uno estrictamente como que hay un demonio que está ahí en la televisión. No nos referimos a eso, nos referimos más que nada a la enseñanza que hay detrás de eso, Amén. a la doctrina. O sea, cuando nosotros decimos el diablo está ahí, nos estamos refiriendo principalmente a la enseñanza. Acordémonos que el diablo es un espíritu y la palabra demonio significa un ser inteligente. Es un ser inteligente, muy astuto, que es capaz de poner algo tan sutilmente que parezca bueno, o sea, algo disfrazado de bueno, pero que realmente hay algo malo detrás. Te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo vi un vídeo donde donde estaban unos chicos mirando, estaban muy enganchados a una serie de estas japonesas, una caricatura, donde era una chica que se transformaba en una diosa de ellos, ¿no? De Japón, de japonesa, y era como una heroína, ¿no? Para ellos. Y llegaba un momento
en que se llegaron a creer tanto esto que empezaron como a idolatrar a esa figura, ¿no? Incluso a quererse parecer a ella, idolatrarla, tenían póster por todas partes y prácticamente la vida de estos chicos giraba en torno a esa figura. Entonces, ¿dónde está el peligro encerrado aquí? Que el mundo no lo ve, pero nosotros como hijos de Dios lo vemos. ¿Dónde está el peligro aquí? La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Verdad que sí? Y que Él no permite que nosotros le rindamos culto ni adoración, es más, ni tiempo a algo que no sea Él. Entonces, cuando el ser humano se desvía y empieza a fijar sus ojos en una imagen o en algo en concreto y decir, tú eres mi Dios, o quizás no lo digas literalmente, pero le estás ofreciendo el 80% de tu tiempo a esa cosa, le dedicas tu dinero, le dedicas tu espacio y te olvidas de Dios. Entonces, cuando Dios ya no está en el asunto, es lo que hablábamos hace un momento, si Dios ya no está en el asunto, está el mal, porque no hay un intermedio. Es decir, bueno, yo no estoy con el diablo, pero tampoco estoy con Dios. No, no hay un intermedio. O estás con uno o estás con el otro. No existe nada más. Entonces, cuando sacamos a Dios de nuestras casas, cuando sacamos a Dios de nuestra familia, inmediatamente el diablo se mete, porque así es el diablo. Amén. El diablo es un intruso que él no te va a pedir permiso para entrar a tu casa. Él espera que tú medio abras la puerta y se va a introducir ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el problema por el cual el mundo está hoy como está. Porque el mundo decidió en su momento quitar a Dios de sus corazones, de su casa. Y esto ya lo dijo alguna vez un predicador en Estados Unidos. Dios, el mundo, las personas, ¿por qué se quejan tanto? Oye, ¿dónde está Dios? Mira lo que está pasando, tantas guerras, tanta hambre, tantas enfermedades. Sí, pero ¿y tú tienes a Dios en tu corazón? ¿Vas a la iglesia? ¿Adoras a Dios? Entonces no nos quejemos porque el mundo está patas arriba cuando nosotros hemos quitado a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Entonces no nos extrañemos que nuestros hijos anden mal por la vida cuando nosotros hemos sacado a Dios de nuestra vida y de la vida de ellos. Entonces esto es para tenerlo en cuenta y pensar un poco antes de hablar de Dios y decir, es que Dios no está, Dios no existe, o Dios es malo porque permite todo esto. No, Dios no es malo, sino que nosotros simplemente nos hemos olvidado de Dios. Entonces, hay algo bien importante que si nos fijamos normalmente se juzga mucho a la juventud. Se juzga mucho a los jóvenes, se juzga mucho a los niños. Escuchamos muchos argumentos, muchas frases negativas sobre ellos, pero en realidad nosotros, si nos ponemos a pensar, el tiempo de antes era muy diferente. En el tiempo de antes sí que los jóvenes, que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, los jóvenes de antes tenían sus luchas, claro, como todos. Pero el día de hoy, como estábamos hablando, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo muy atacados. Así es. Antes no habían redes. Exacto. Antes no habían tanta droga. Antes no había tanta cosa que el mundo está ofreciendo, la vanidad, todo lo que el mundo está ofreciendo. Tantos afanes, todo lo que el mundo le está ofreciendo a la juventud para tratar de atraerlos, para tratar de enredarlos. Entonces, como estábamos hablando, ¿cuál es nuestro trabajo como padres? ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros niños, enseñarles la palabra, instruirlos, aunque nuestros hijos, como decíamos, sean inquietos, digamos, ay Señor, porque mi hijo, pero estar ahí siempre, claro, instruyéndolo con la palabra, poniéndolo a orar, llevándolo a la iglesia. Claro. Porque de esa manera, aunque sea inquieto, aunque sea lo como sea, pero está escuchando la palabra. Sí. Y dice la palabra que por el oír viene la fe. Amén. Entonces está escuchando la palabra, está siendo instruido a su manera, como él puede entender, pero nosotros como padres debemos de hacer ese trabajo. Amén. Y como decía usted, hermano Luis, está siendo tan atacada la juventud, entonces, ¿qué estamos haciendo como padres? No, bueno, que vaya a la escuela dominical. No, bueno, no pasa nada, lo llevo a la iglesia. O no, castigado no vas a la iglesia. Hay gente que lo castiga así, ¿eh? Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Y dice, no, está castigado, no va a ir porque se ha portado mal. Y yo le digo a mi esposo, hermana, le decimos nosotros, pero es cuando más tiene que enviarlo. Claro. Es cuando más tiene que llevarlo a la iglesia. No puede castigarlo quitándole el teléfono, puede castigarlo quitándole si ve algún programa de televisión, lo que sea, pero de llevarlo a la iglesia, de llevarlo a la casa de Dios, de llevarlo a un lugar donde lo están instruyendo en la palabra, yo creo que ese es el peor error que podemos cometer como padres. Exacto. Creo que tenemos que concientizarnos nosotros como padres de qué es lo que tenemos, cómo tenemos que castigar a nuestros hijos. Jamás quitándoles la palabra. Exacto. Jamás, porque ahí el enemigo toma ventaja y dice, mira, bueno, entonces voy a tratar de que se porte más mal, voy a tratar de que te responda, voy a tratar de que sea rebelde para que no lo mandes. Exacto. Entonces son cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos y aconsejamos a la hermana y bueno, y pasó unos días que no lo enviaba, pero de ahí lo comenzó a enviar, pero son cosas que creo que la iglesia tenemos que comenzar a cambiar esa manera de pensar, esa manera de nosotros como padres, como decimos, es hablarle de la palabra, tener ese tiempo de calidad. No, yo paso todo el día con mi hijo, yo paso 4 horas con mi hijo al día. Sí, pero ¿pasas con él? ¿O estás haciendo otras cosas y tu hijo por allá? No, yo creo que si vamos a estar media hora, pues esa media hora dedicársela a mi hijo, dedicársela a mi hija, disfrutarlos con ellos, a platicar, como decía nuestro hermano Jaime, platicar, hablar, estar ahí, conversar con ellos y que ellos se sientan importantes. Claro. Porque son el tesoro que Dios nos ha dado, son regalo de Dios, dice la palabra. Amén. Son prestados, o sea, no son ni nuestros, son prestados, Dios nos los ha prestado. Entonces, es un regalo que nos ha sido enviado y que tenemos que cuidarlo. ¿Cómo cuidamos algo tan pasajero? ¿Cómo cuidamos los teléfonos cuando los compramos? Ay, que no se me humedezca, que no se me raye, y es algo que es dinero lo que vale. Así es. Pero los cuidamos tanto, no, que no lo toque mi hijo. ¿Por qué? Porque los cuidamos. Pero los hijos son un regalo tan preciado, son tesoros en nuestras manos. Amén. Amén. Y acabas de tocar algo que de verdad han habido podcasts que se me ha despelocado el cuerpo y este debería ser uno de estos porque acabas de decir algo que y que de pronto se lo digo a los padres, es que si no sabes cómo cuidar a tu hijo, recurre a tus líderes. Porque también es verdad que nuestros hijos van y a veces como padres hacemos el esfuerzo de que vayan a escuela dominical, pero también hay padres que, no digo todos, pero también es cierto que hay padres que también sufren algún trauma de su niñez y que a veces les cuesta justamente desarrollar esta parte de cómo criar a mi hijo. Porque a veces lo que normalmente dice un padre es como, por ejemplo, yo quiero que tú tengas lo que yo no he tenido en la vida. Es lo que siempre decimos. Y los malcrían. Y los malcrían y todo, ya, que es otra historia. Pero hay padres que quizás no piensan de esa manera. Hay padres que también sienten ese trauma de niños que creen que a lo mejor su hijo también tiene que pasarlo para que crezca con ese pensamiento. He visto padres también en esas situaciones y que también se necesita padres que recurran a líderes para que sean ayudados de una manera, digo yo, hasta cierto punto psicológica, porque esto que acabas de decir, por ejemplo, que un padre castiga a su hijo para que no vaya a la iglesia, eso es una total ignorancia de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. Entonces, estamos diciendo de que esa persona, si ya estoy negándole la posibilidad a mi hijo de ir a la iglesia, esa persona de por sí sabe que ir a la iglesia no es una obligación. O sea, ya yo no me centro en el castigo, en lo que hizo, sino que me centro en la persona como ella y comienzo a analizarla psicológicamente. ¿Qué estás pensando? O sea, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, en cualquier momento tú crees que la iglesia no es la primera opción entonces. Claro.
o Dios no es la primera opción de tu vida. O sea, o a lo mejor puede ser una madre que está siendo de pronto hasta cierto punto, y me voy a los extremos, maltratada por un marido. O sea, hay que verlos de diferentes puntos de vista, pero ¿a qué quiero llegar? De que si existen todo este tipo de situaciones, también es importante de que este tipo de personas recurran a un líder de la iglesia para que se pueda hablar más. O sea, yo quiero mandar a mi hijo a escuela dominical, pero no puedo porque su padre no lo deja. Esto me pasó a mí en mi iglesia. No puedo, no quiero, pero ya era un tema de machismo intrafamiliar. O sea, ya no era como una desobediencia de que no vayas a la iglesia, sino que era un castigo por parte del padre. Y estamos hablando de que era una familia que se podía dividir si uno de ellos iba a la iglesia. Entonces, si hay padres en esa situación, creo yo que lo más importante sería, no sé qué piensas, Luis, porque también es verdad que hay que mandar a los niños, pero también a veces como padres tenemos que recibir justamente cómo complemento esa educación que están dando en la escuela dominical en casa. ¿Cómo la complemento? ¿Cómo puedo hacer más para tratar de que ellos no solamente sea el oír, el escuchar, llegar a casa y olvidar? Porque a veces también suele pasar eso. Claro. Entonces, como padres, ¿cuál sería nuestra misión en casa para tratar de ir encaminados, se podría decir? Vale. Este es algo muy interesante porque, de hecho, esa es una de las claves por lo cual nuestros hijos a veces no les cuesta captar las cosas de la iglesia, ¿no? Lo que tiene que ver con la escuela dominical y esto, ¿no? ¿Dónde radica? Primeramente, vamos a poner el ojo en el problema. ¿Cuál es el problema de la adolescencia? Estamos hablando de la adolescencia porque al fin y al cabo es la edad, digamos así, como dicen por ahí, hablando en plata, la edad del pavo, ¿no? Cuando nosotros hemos estado en esa edad es cuando más hemos sido rebeldes y tal. Entonces, en la adolescencia es cuando nosotros como padres más tenemos que enfocarnos en nuestros hijos. Entonces, nosotros, primeramente como padres, tenemos que tener bien claras las cosas referentes al Evangelio. Es decir, el entorno familiar. ¿En qué entorno familiar estoy viviendo yo? En mi casa, miren, voy a poner un ejemplo. Una persona vive, yo qué sé, con su primo porque vino del extranjero y no tiene de momento dónde vivir, pero el primo no es cristiano. O con el tío que no es cristiano. Y como bien decías tú, y está acostumbrado a la bebida, porque viene de su vida pasada, etc. Y es una persona que no es cristiana. Entonces le ha abierto las puertas porque es un familiar. Es dentro de lo que cabe lo más normal del mundo. Pero esa persona empieza a beber, empieza a ver películas que no convienen, empieza a escuchar música que no conviene, empieza a hablar de forma que no conviene a un cristiano. Y nuestros hijos están alrededor y lo escuchan. Y voy a ser muy radical en esto que voy a decir, pero llega un momento donde tú tienes que sopesar y decir, ¿qué quieres tú para tus hijos, para tu familia? ¿Qué prefieres? O sea, ¿tú quieres que tus hijos estén bien encaminados en las cosas de Dios o prefieres quedar bien con tu familia? Ya depende de ti, la decisión es tuya. Entonces llegará un momento que yo tendré que, con dolor en mi corazón, decirle, primo, tío, su visita aquí no está siendo conveniente para mis hijos, para mi casa. Nosotros somos cristianos, este es un hogar cristiano, y yo lo siento mucho, pero usted búsquese donde irse, lo que puede hacer, pero mi hijo está escuchando lo que usted escucha, está haciendo lo que usted hace, y usted es una mala influencia para mí. Entonces, llegará un momento que nosotros tendríamos que tomar decisiones como esas. Pongo este ejemplo, ¿no? Uno de los más radicales, pero pueden haber muchos otros ejemplos, que incluso el problema puede ser mío también como padre. Puede ser que yo sea muy autoritario con mis hijos. Acordémonos que a veces el cristiano es así. A veces se nos entra lo religioso y queremos ser tan autoritarios con nuestros hijos que si yo te digo que te sientes aquí, te sientas aquí. Y mi hijo, no, que te sientes ahí porque yo soy tu padre y te lo mando. Y mi hijo, es que no, porque en mi colegio mis amigos me han dicho que si mi padre me maltrata, lo puedo denunciar. Entonces yo no le puedo entrar a mi hijo de esa manera. O sea, porque entonces vamos a ser dos adolescentes peleándonos, ¿ya? Entonces no podemos actuar de esa manera.
¿no? Yo tengo que ser más sabio y primeramente, entonces, ¿cuál es el primer camino como padre? Obviamente, primero, mantener mi propia vida cristiana en oración, porque yo no puedo pretender que con mi vano conocimiento intentar instruir al niño en el camino de Dios. Yo primeramente tengo que orar, orar en la intimidad, yo solo como padre. Pedirle a Dios sabiduría, como lo hizo Salomón. Señor, ayúdame, porque mira, mi hijo está en rebeldía, no me quiere hacer caso. Yo como padre voy a fracasar si lo hago por mi propio poder. Pero tú que eres el padre de padres, el Padre Celestial, dame conocimiento. Y Dios te lo va a dar. Dice la palabra de Dios, al que pide se le dará. Entonces, si yo le pido al Señor sabiduría para criar a mis hijos, Dios me lo va a dar. Ese es el primer paso en lo espiritual. El segundo paso, bueno, pues leer la palabra, instruirme yo primeramente en la palabra, ver qué me dice la Biblia acerca de cómo puedo instruir a mi hijo en el amor de Cristo. Y entonces, en base a eso, yo ya voy a tener el ejemplo para ver cómo puedo establecer un estado de armonía con mi hijo, ya sea un chico o chica, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo básico, Jesús, ¿cómo le hablaba a sus discípulos? ¿Cómo le hablaba a las prostitutas? ¿Cómo le hablaba a los ladrones? El Señor era amor. El Señor le decía, como escuchábamos en la prédica de hoy, acerca de aquella mujer que era ramera y que la querían apedrear. El Señor le dice, ¿quién te condena? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Verdad? El Señor hablaba con amor a estas personas a las cuales él veía como hijos. Entonces, aquí vemos el perfecto ejemplo. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Es que eres un rebelde, es que no me haces caso, te voy a pegar. No con piedras. Exacto, le estamos tirando piedras a nuestros hijos. No con piedras. No. Entonces, lo mejor es, hijo, ven aquí. Por favor, siéntate aquí a mi lado, vamos a hablar. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Tú sabes que yo te amo, yo te quiero, ¿verdad? Pero tu actitud no me está gustando. Entonces, quiero que me cuentes, que seas sincero. A la primera no te lo va a contar. Como bien decías tú hace un rato, los adolescentes, para que se abran a uno, es una misión imposible casi. Al menos a la primera. Pero con constancia y con tiempo y dedicación. Papá, no, que me voy aquí a la esquina porque yo voy contigo, no pasa nada, te acompaño. No, pero es que, bueno, pero cuéntame entonces. Hay que ser insistente a veces con los hijos, tampoco sin ser tan prepotente con los hijos. Bueno, y para ir culminando, chicos, para ir concluyendo, vamos a leer Deuteronomio 6, del 5 al 9, que ya lo había leído algunos de esos versículos, hermano Jaime, pero quiero leerlos para que queden para las personas que nos están viendo y que queden grabados en sus corazones y que lo puedan meditar en su casa, estudiarlo, escudriñarlo, que esto es una riqueza, ¿amén? Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito que Dios aquí estaba dando como una orden, diciéndoles, tienen que hablarles. Tienen que hablarles a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todas las generaciones. Amén. De lo que yo he hecho con ustedes. Entonces, el no dejar los milagros que Dios ha hecho con nuestro hermano Jaime, los milagros que Dios hizo con mi esposo, de dónde lo sacó, los milagros que Dios ha hecho con mis hijos, conmigo, de no dejarlo ahí estancado, guardado, sino que de enseñarlo a través de la palabra a nuestros hijos y que nuestros hijos vean y se lo digan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, para que la palabra de Dios vaya cada día en sus corazones, vaya delante de ellos, que puedan atesorar en sus corazones, que puedan tenerlo ahí atado
dedicados a ellos. Amén. Amén. Porque esto es lo que va a traer una generación que conozca a Dios, una generación temerosa de Dios, una generación que aunque el mundo lo esté rodeando, que aunque el mundo lo esté acechando, ellos vayan buscando de Dios. Ellos vayan intentando decir, no, como José que la mujer de Potifar intentó seducirlo, pero él dijo, no, yo no puedo pecar contra mi Dios, ni contra mi Señor. Entonces, de que nuestros hijos tengan ese temor, de que no importa que nosotros no estemos ahí, pero que ellos tengan ese temor hacia Dios. Que tengan, no, es que no puedo porque Dios me está viendo, no es que no puedo porque mi papá o mi mamá dice que no es correcto. Entonces, queremos preguntarle aquí a nuestro hermano Luis, nuestro invitado que tenemos esta tarde, Gloria a Dios. ¿qué consejo le daría a usted, mi hermano Luis, a los hermanos, a algún padre, alguna madre que nos está viendo y que no sabe qué hacer con su hijo, que tal vez tiene problemas con sus hijos y no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe qué decirle? Tal vez la paciencia a veces se agota y a veces decimos palabras de maldición contra nuestros hijos, del enojo, de la ira que sentimos y los maldecimos. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a nuestros oyentes? Amén. Bueno, el consejo que yo les podría dar es el mismo consejo que Jesús le dio a sus discípulos. El Señor le dijo, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Y la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados y faltas y errores y todo. Todo lo que es el amor de Dios cubre todas estas cosas. Ahora la cuestión es dónde vamos a encontrar ese amor. Ese amor lo único que lo vamos a encontrar, o el ejemplo de esta gran virtud que es el amor, lo vamos a encontrar en la iglesia. Entonces, separados de Dios, nada somos. Y vamos a encontrar a Dios en la iglesia. ¿Vale? No en el psicólogo, no en el psiquiatra, no en las medicinas, no. Lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en un entorno de desesperación, que ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Ya decimos, hemos agotado todas las posibilidades. Ahora, ¿qué más me queda? Siempre queda Dios. Amén. Solamente que no esperemos al último. Mi consejo, quizás, ya para finalizar, es no esperemos al último momento, no dejemos a Dios como la última opción. Dios tiene que ser la primera opción. Buscar a Dios en su casa, en la iglesia, pedir consejo, como decía nuestro hermano Jaime, a los líderes de la iglesia, que alguien nos va a dar una luz de conocimiento y decir, mira, tráelo a la escuela dominical, te doy este versículo, léeselo todas las noches, habla con él, siempre vamos a tener, Dios va a poner en nuestro camino a alguien que nos dé una luz. Entonces mi consejo es ese, buscar siempre de Dios, sobre todo dentro de la iglesia, congregarse, ¿verdad? Porque ahí está la presencia. Amén. Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Luis. Gracias a cada uno de los que nos están viendo en esta tarde y decirle de que siga estos consejos, pero sobre todo busque a Dios, ore, pregúntele a Él, que si usted le pregunta a Él, escucha, pregúntele y dígale, ¿cómo puedo hacer? Ayúdeme, deme sabiduría, porque Él da la sabiduría, dice la palabra. Entonces, queremos dejarle con esto de que instruyamos a nuestros niños, que busquemos de Dios para que nuestros niños no sean arrastrados por todo esto que el mundo está ofreciendo y que busquemos ayuda también a nuestros pastores, a nuestros líderes, si no sabemos cómo hacer. Pero no descuidemos a nuestros hijos. Que Dios le bendiga. Esto ha sido todo por el día de hoy y un saludo desde nuestro aposento. Amén. Amén. Esta casa es tuya.